Bien, pues buenas tardes a las presentes y a quien nos acompaña por vía telemática en esa modalidad de presencia a distancia que permite pues este medio, este metamedio digital. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de los llamados coloquios, seminarios postdoctorales del programa de doctorado en lenguas modernas y en fin, en este sentido me ha sido incumbido por otra parte, gozosa y muy empeñada tarea de presentar y, en fin, y después, llegado el momento también de intercambiar algunas impresiones, un doctor por este programa de doctorado en lenguas modernas, que, en fin, obtuvo su grado doctor justamente por la línea de investigación en estudios portugueses y brasileños, que es una de las líneas de investigación de este programa de doctorado, como saben los presentes y también ciertamente los que nos acompañan por vía telemática, un programa de doctorado que congrega diferentes líneas de investigación del Departamento de Filología Moderna, entre ellas muy específicamente estudios italianos, estudios alemanes, estudios portugueses y brasileños, estudios eslavos y bueno, específicamente nosotros, y nosotros atañe al área de filología gallega y portuguesa, nos inscribimos en este programa de doctorado desde su creación hace ya unos cuantos años, dando continuidad a un anterior programa de doctorado que menciono porque en realidad creo recordar que nuestro doctor, José Antonio Martín Díaz, en su momento aún tuvo la intención, no sé si llegó a estar vinculado al doctorado también de culturas italiana, creo que se llamaba así, italiana, alemana y portuguesa, que en su día pues existían. Pero en todo caso no ese es el tema. Aquí ahora, en este nuevo programa de doctorado, son diferentes los trabajos ya concluidos, los trabajos en marcha y los trabajos que se están, digamos, disponiendo ahora a iniciar su andadura, que tiene como, obviamente, finalidad la obtención del título de doctor por la Universidad de Salamanca. El programa, no soy la persona más indicada para hablar de ello, pero en este momento pues tiene, en fin, una masa crítica bastante considerable, más de 60, creo que llegamos a los 70 doctorandos, y tiene ya también un grupo de doctores al que pertenece justamente el doctor que nos va a presentar hoy su ponencia, concretamente el profesor José Antonio Martín Díaz. El profesor José Antonio Martín Díaz, además, en fin, pertenece al equipo docente del área de filología gallega y portuguesa desde hace muchos años, y bueno, es alguien que siempre estuvo muy cerca del área de filología gallega y portuguesa por muchas circunstancias, pero aquella que más me importa destacar ahora es por su gran compromiso con en fin, los estudios portugueses específicamente, y más específicamente aún con, por qué no decirlo, con su
querencia, pasión por la literatura y más específicamente aún la poesía, ¿vale? En este sentido, su trabajo de doctorado incidió en su momento sobre un poeta que bueno, por diferentes razones siempre nos ha parecido, nos seguirá pareciendo, que tiene una inscripción muy provechosa en un ámbito de estudios como el nuestro y más aún en un espacio académico como el nuestro, en el que, siendo estudios, vamos a decir, lusófonos en el ámbito del sistema universitario español, pues no es frecuente encontrar a alguien que con este grado de sistematicidad y de rigor se interese por un poeta que en realidad es una figura proeminente, aunque no suficientemente conocida, me atrevería a decir, de este lado de la frontera, en el ámbito propiamente, vamos a decir, de lengua española, pero tampoco del lado de la lengua portuguesa. Me refiero al poeta Nuno Guimarães, desafortunadamente, lamentablemente, pues malogrado en fin, de forma muy temprana, y que nos dejó en realidad una obra realmente breve, pero, y esta es la cuestión, una obra breve, pero cuya intensidad es de tal orden que ha merecido, sigue mereciendo y ojalá esto no, en fin, siga en esta senda, una atención crítica realmente muy considerable. Es poco conocido, pero ha merecido la atención de grandes críticos, de poesía, grandes críticos especializados de poesía, ¿vale? En esto de la poesía, pues no son todos los que están, ni están todos los que son, como se suele decir, pero sí cabe destacar que figuras tan importantes como es el caso de Joaquín Manuel Magallanes o Gastón Cruz, por decir quizás de lo más reciente, nombres absolutamente indiscutibles de la crítica de poesía, se interesaron por la poesía de Nuno Guimarães. O entonces por poetas que no siendo exactamente críticos en un sentido más, en fin, más estricto del término, aunque desarrollaron también una labor de tipo crítico, pues es el caso de Ruy Belo, nada menos que de Ruy Belo, pues también tuvieron a bien pues focalizar su atención en la poesía de Nuno Guimarães. Nuno Guimarães, además, su obra, y no voy a hablar yo de ella porque nos deleitará el profesor José Antonio Martín Díaz, tiene su enclave en un momento especialmente importante para la poesía portuguesa de la segunda mitad del siglo XX. Y creo que algunas de las dilemáticas, vamos a decir así, que insuflaban esos años 60, finales de los 60, inicios de los 70, sigue siendo fundamental volver a ellas para, en fin, no con el sentido, digamos, de buscar antecesores, incluso una situación, digamos, antecesora paradigmática, pero para permitirnos pensar exactamente qué está pasando ahora mismo
en el ámbito de la poesía portuguesa, en fin, o en lengua portuguesa. Cada vez hay más poetas, ¿no? Todo el mundo conoce un poeta cualquiera, ¿vale? Es lo que se suele decir. Pero es muy difícil encontrar proyectos poéticos que tengan el grado de compromiso y de intensidad que lo tuvo una poesía como la de Nuno Guimarães, ¿vale? De una atención extrema a aquello que es en realidad lo que determina realmente lo que es un separador de aguas, ¿no? De lo que vale la pena y lo que no en poesía. De ello ha dado buena cuenta el trabajo académico del profesor José Antonio Martín Díaz, porque se ha dedicado justamente y se dedicó en su trabajo de disertación a hacer algo que, hélas, como dirían los franceses, cada vez se hace menos, y es leer y meditar sobre las palabras. Y eso es lo que pide la poesía de Nuno Guimarães. Es lo que pide la poesía de Nuno Guimarães. Pensar a partir de la lectura, a partir de la intimidad con los textos. Ello se echa de ver, y creo que fue especialmente importante en el trabajo académico del profesor José Antonio Martín Díaz, algo que supuso, yo creo, y él nos dirá después, un desafío realmente muy radical, muy radical, que es el haber propuesto también, como parte de su ejercicio propiamente hermenéutico, una traducción de la poesía completa del poeta Nuno Guimarães. Es algo muy importante en este sentido, y me gusta destacar del trabajo del profesor José Antonio Martín Díaz, que en fin, tuvo como título la poesía de Nuno Guimarães. ¿Cómo era? Diálogos interartísticos. Sí, estudio de su poética y diálogos interartísticos. Pero me gusta empezar por este tema de la traducción porque es donde se puede percibir se puede tener una gran, ¿cómo decir? No es ya solo la concepción, no es solo concebir, sino también percibir y hasta padecer, ¿no? La dificultad, ¿no? Que encierra esa extrema intensidad de relación con las palabras del poeta Nuno Guimarães. No se trataba, y no es ese el objetivo de hacer teoría de la traducción a partir de ahí, no es eso, pero sí es apuntar quizás algo que no hace mucho un gran poeta portugués de hoy, contemporáneo, Luís Quintais, me decía que consideraba, y yo estoy hasta cierto punto, en fin, muy decididamente de acuerdo, que los grandes lectores de poesía ahora mismo son los traductores de poesía. Los traductores. Claro, hay poesía que se puede traducir con una cierta facilidad y hay otra poesía, como también hay novelas que es muy fácil traducir, ¿vale? Es fácil acogerse a nombres importantes y traducirlos, pero en el caso de Nuno Guimarães no es así, porque el trabajo sobre la lengua portuguesa me refiero, es de tal orden y de tal intensidad, vengo subrayando esta palabra intensidad, que no hay más remedio que traducir, pero tampoco es posible realmente traducir, ¿no? Nos coloca en ese lugar paradójico, ¿no? De que no podemos no traducir, pero no se puede realmente traducir. Y eso tiene un valor de tipo heurístico y también hermenéutico inconmensurable. Ese fue uno de los puntos de anclaje del trabajo del profesor José Antonio.
pero obviamente no era el objetivo principal, y él no fue otro que el de establecer algunas claves densas y en fin, poéticamente densas de la disposición propiamente creativa de los dos libros que nos ha dejado, y algunos inéditos, bueno, en fin, algunos textos más que mientras tanto hemos conocido, pero que en su momento eran inéditos, de Nuno Guimarães, y también hacer una entrada en algo que en esos momentos de los años 60 y 70 era algo que tenía el frescor de ser una especie de, en fin, de algo nuevo, ¿vale? Pero que se ha banalizado hoy en día a tal punto que ha perdido completamente su potencia crítica, ¿vale? Me refiero a esos diálogos interartísticos, como antes comentaba, y que en el caso de Nuno Guimarães pues tienen su, en fin, tiene su pequeño archivo, en fin, él también tenía una especie de curador íntimo y seleccionó algunos influjos tanto del ámbito de la literatura como del ámbito de otras artes, pero quisiera subrayar eso, ¿vale? Hoy en día puede parecer que hay poetas que más obviamente podemos trabajar en el ámbito de lo que se viene llamando, y quizás pues ya ha cumplido su ciclo, por cierto, ¿no? En esto de los estudios interartísticos, pero ya en claro cansancio y, en fin, y en cierta medida pues habiendo perdido esa frescura, ¿vale? Ocurre con algunos poetas, decididamente con Nuno Guimarães, pero también otros poetas de ese mismo periodo. Es el caso de, antes mencionaba Ruy Belo, y bueno, ahí en ese contexto, un poquito antes también la gran matriz para nosotros de esto, que es obviamente Georges de Sena. Pero hay algo, hay un je ne sais quoi, ¿no? En ese contexto de los años 60 y 70 que hizo con que esa, en fin, esa apetencia por ese dialogismo con otras artes tuviera una potencia crítica y una frescura que hoy en día se ha totalmente perdido, ¿vale? Hoy ya se espera que los poetas sean interartísticos de alguna manera, ¿no? Y bueno, es en algún momento incluso bastante cansino. Creo que está agotado. Pero no así un caso como Nuno Guimarães, ¿vale? Bueno, ya me callo. El profesor José Antonio Martín Díaz es del área de Filología Gallega y Portuguesa, pero es profesor titular en la enseñanza secundaria. Y bueno, él ahora nos va a hablar, va a hacer un recorte de la poética de Nuno Guimarães, y nos va a hablar sobre la figura de la ojiva en la poesía de Nuno Guimarães. Muchas gracias por disponerse a hacer la intervención, y vamos a oírlo con todo el interés. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tu presentación y gracias también por la presencia de la gente que está aquí a través de Internet. Y paso directamente a hablar sobre uno de los recursos que usa Nuno Guimarães, que lo hemos llamado la ojiva, la figura de la ojiva en Nuno Guimarães. Bueno, la obra literaria de Nuno Guimarães, poeta portugués, que muerto prematuramente a los 31 años, es breve y dedicada casi exclusivamente a la poesía. Sus dos libros editados, Corpo Agrario y Os Campos Visuais, fueron reunidos y editados por Fernando Guimarães bajo el título de Poesía de Nuno Guimarães en 1995. Estas dos obras ofrecen, según su compilador, una dimensión inesperada en donde cada verso puede ser una nueva imagen. Las dos obras principales de nuestro poeta presentan un desafío a la convencionalidad receptiva, proponen modos de lectura que huyen de lo habitual, rompen con las formas discursivas tradicionales y se orientan a crear un proceso propio de recepción que hay que buscarlo en la misma realidad del texto poético. Este proceso produce extrañamiento y forma parte de este desvío literario que crea y configura esta creación literaria. Ambas obras usan recursos que están constantemente desafiando a los sentidos del receptor con el fin de liberar a las palabras de su significado más inmediato y explorar sus potencialidades.
Su poesía crea una realidad funcional, un universo propio que se desarrolla a partir de sus particularidades materiales, donde el imaginario adquiere una nueva dimensión, sobre todo en el nivel del significante. Nuno Guimarães comparte con los poetas de Poesía 61 el buscar una poesía que explore las posibilidades virtuales de la palabra, apoyada en imágenes o metáforas, el cuidado extremo del lenguaje en el poema y la plurisignificación. La resistencia a la lectura y el hermetismo son otros dos rasgos afines que presenta su escritura en relación con los poetas de Poesía 61. Quizá el concepto de entropía, la pérdida del orden en el sistema lingüístico, se relaciona con la capacidad de innovación que hace que el mensaje literario aparezca desajustado de los códigos literarios vigentes e impida su descodificación. Este es un término que se ajusta a la obra de Nuno Guimarães y convierte a su poesía en un sistema innovador que evita los códigos repetitivos que llevaría a una saturación estética por redundancia. El primer poema de Corpo Agrarium, Palabras que revientan, es un soneto de corte clásico. En él plantea el problema del lenguaje. Es un metapoema que trata de explicar la materialidad de las cosas, donde la palabra tiene un peso ontológico por el significado que lleva dentro de sí. Desde el primer verso observamos la intención de captar lo real y se constata el predominio del imaginario frente a lo referencial, hecho que facilita la aparición de imágenes insólitas, palabras que revientan y palabras que revientan en ojiva. Por otro lado, este poema parece presentar la ruina, la desolación que envuelve al mundo y al propio lenguaje, en donde las palabras mueren acabadas, pero tienen llamas supuestamente dormidas, significados que encierran la inocencia original y su poder de revelación. La palabra se constituye así en una forma libre, mínima, que es capaz de albergar otros significados. La palabra ojiva es usada por nuestro poeta en varios poemas como una recurrencia léxica y se constituye en una figura de referencia que contribuye a dar cohesión. Funciona como una palabra imagen o palabra clave que establece un soporte simbólico que trata de explicar las potencialidades virtuales de la palabra y proporciona un conocimiento añadido. Este término da unidad y coherencia significativa a toda su obra. Tiene una dimensión verbal y también existencial. Nuestro poeta muestra a través de ella la conciencia verbal y la existencia de la condición humana. Podemos ver en este término dos intenciones, una metapoética que intenta liberar a la palabra y otra que lleva al encuentro con la propia palabra repensada, donde el término gana peso significativo. Las palabras en la poesía de Nuno Guimarães no funcionan como una entidad significativa y la imaginación del poeta hace que revienten en ojiva. A través de esta imagen, la palabra se desdobla en su pluralidad significativa, pero se crea una paradoja. Por una parte, la palabra se vacía de significado y por otra, aumenta su capacidad significativa. Son palabras que estaban dormidas y en la imaginación del poeta son vaciadas y creadas de nuevo, dando lugar a diversas lecturas. La ruptura de la palabra es deformadora y formadora. Destruye el significado inicial de la palabra y lo vuelve a construir. La palabra deja de ser un signo con significado insignificante y establece una potencialidad significativa al encerrar significados internos, latentes, ganando de esta manera el peso significativo. Como señala Guy Belleau, sus palabras están desdobladas en el territorio de la imaginación. Son un signo, siguiendo la clasificación de Peirce, que constituyen símbolos relacionados por convención, no por semejanza con un referente. En esta poesía la palabra no tiene ninguna autonomía, es la propia palabra la que crea el mundo, se crea a sí misma, se convierte en algo excesivamente intelectual que ejerce una vigilancia rigurosa en una reconstrucción que no acaba nunca. Produce cierta resistencia a la lectura y hermetismo con la intención de transformar los significados estratificados por el uso. A través del concepto de la ojiva, la palabra se muestra en Nuno Guimarães como una potencia, lo que todavía no se ha relevado, lo que ha de mostrarse, y es una llama dormida, aquello que está en calidad de ser posible. Muestra la capacidad generativa de llegar a ser y posee un efecto dinámico cercano al pathos. El encabelgamiento o desajuste de la pausa versal, que no es sintáctica, en la obra poética que nos ocupa tiene un alto valor expresivo en dos aspectos: el fónico por la transgresión, entonación y la pausa, y el semántico por la ruptura de la unidad de sentido. Esta figura retórica es uno de los procedimientos que caracterizan el estilo de Nuno Guimarães como conjunto de rasgos o modos de decir que conforman su escritura. El aspecto visual es manifiesto al ocasionar un efecto desautomatizador que origina un alto valor
expresivo y provoca nuevas opciones de lectura. El papel del receptor tiene una enorme importancia en este proceso porque es el responsable de reconstruir el sentido. Son formas tipográficas que proceden de las vanguardias de principios del siglo XX. La técnica de descomposición de la palabra por medio del encabalgamiento es un recurso muy productivo asociado a lo que hemos llamado palabra ojiva, proceso similar al que se observa en el sistema de construcción de una ojiva o arco, que al igual que en la arquitectura se corta en dos partes iguales, en esta poesía hace que la palabra sea dividida por dos significantes que adquieren plena autonomía significativa y crean un pensamiento perturbador, una conciencia aguda de tensión de contrarios al aproximar dos realidades distintas. Se trata de un recurso que Jorge Fernández da Silveira llamó la textualización de la palabra en el poema o ruptura de la palabra para producir textos. El encabalgamiento operado en la palabra tiene como fin desautomatizar la escritura y mostrar los lesemas ocultos. La bipartición de la palabra funciona como una huella, lo que esconde, que trata de devolver a la palabra su sentido antiguo. Se trata de un recurso transgresor encaminado a la disolución de formas heredadas. La forma gráfica tiene así doble sentido y colabora en el proceso de generar una pluralidad de lecturas. Se trata de una distribución tipográfica que aleja la poesía de los orígenes orales y está destinada a una lectura privada, porque de otra manera el recurso operado en el texto se perdería. Estamos ante una poética que funciona como una pintura, crea una imagen visual y otra retórica. La bipartición de algunos términos en su lírica muestra la dialéctica semiótica del signo, lo que está presente frente a la huella, lo presente y lo ausente, que no acaba en los límites del signo y crea ambigüedad. El texto se concibe como una huella en la escritura y en la lectura, porque en el proceso de recepción histórica de la poesía que va de la oralidad a la lectura, estamos ante una poesía para ser leída y crear de este modo, como diría nuestro poeta, su mayor sentido, en el que en general es la grafía quien organiza el sistema de signos. Este recurso operado en las palabras se puede servir como en un primer acercamiento a su escritura. Lo podemos observar, por ejemplo, en dos palabras que he seleccionado, la palabra tempo y memoria, extraídas de dos de sus dos poemas que se muestran aptas para ilustrar el trabajo poético de nuestro autor. Veamos el primer ejemplo tomado del poema noveno de los días regresivos, fragmento primero de los campos visuales. Observamos al desdoblar la palabra tempo, el incierto tempo seco. El recurso operado en esta palabra es la ojiva, la figura formada por dos arcos que se cortan en uno de sus dos extremos. Del mismo modo que la ojiva arquitectónica se fragmenta en dos partes, la palabra también lo hace en dos nuevos lesemas. Tempo. Se produce la paradoja que ocasiona que el lesema inicial quede destruido, pero por otro lado aumenta su significado al crear dos nuevos significantes. Al separar y fragmentar en dos lesemas los componentes de la palabra por medio del encabelgamiento, nuestro poeta abre un abanico de posibilidades de sentido, generando una lograda imagen entre lo presente y lo ausente que se crea. Se trata de una figura captada visualmente por una asociación subjetiva de reproducción mental que crea un nuevo imaginario y supone un nuevo mirar a los objetos. El encabelgamiento, operado en la palabra tempo, forma un nuevo concepto que se pierde en castellano a la hora de traducirlo o verbalizarlo, pero resulta enormemente productivo en portugués. De este proceso tendríamos que hacer una lectura como la siguiente. Time, tiene, y po, polvo. Se forma una imagen de extraordinaria belleza con la palabra que atribuye al transcurrir del tiempo la cualidad de convertir todo en cenizas, en polvo. Último vestigio que queda de la materia con el paso del tiempo. De este modo, valiéndose de la palabra tempo, en la que la propia palabra se confunde y funde con la imagen, se crea el tópico del tempus eras rerum, tiempo devorador que deshace todas las cosas, al igual que rompe la palabra. Con este recurso, que nuestro poeta aplica al vocablo, la literatura repristina o desautomatiza a través de elementos lingüísticos y gráficos la forma retórica tan manida por la literatura y cómo se había expresado solo lingüísticamente a través de la historia. No estamos aquí ante un tiempo real, no es un estado atmosférico seco, como dice el poema, sino un tiempo interior de la conciencia en el que el poeta busca la esencia de la palabra, su ser más oculto, la potencia significativa y el vértigo existencial del tiempo al asomarnos a él, que provoca la fragmentación del término de una manera tan visual, expresiva y bella.
Estamos ante una magnitud tempo, no como periodo determinado en el que se realiza una acción, sino como expresión de la realidad de los objetos sometidos a la mudanza que acaban convertidos en polvo o en pedazos, como la propia palabra. Mediante estos procesos se nos ofrece una visión del hombre moderno y de la escritura que ha perdido la perspectiva de la realidad. Es un hombre desarraigado que conoce el mundo a través de fragmentos o unidades contiguas. El texto final aspira a reorganizar los elementos que constituyen el sistema, buscar el sentido virtual que ya formaba parte de la palabra porque estaba en estado latente dentro de ella y finalmente devolver al poema su naturaleza de texto. En otro orden de cosas, percibimos que se amplía a sí mismo el concepto de gramática al pasar de un sustantivo, tempo, que actúa como un núcleo de un sintagma nominal, a dos sintagmas constituidos por un sintagma verbal, time, más un sintagma nominal, po. Por otro lado, constatamos que estamos ante una poesía pensada para ser vista y leída, en el que el ojo lector es un instrumento que aporta una conciencia de signos visibles, que sostiene el sentido e inventa el mundo desde la escritura. El proceso operado en la palabra tempo constituye un signo poético que no va orientado hacia el hablante o el referente, sino hacia la expresión misma. Forma parte de lo que hemos llamado la poética de la referencia y constituye un elemento marcado. La palabra es en sí una forma, un elemento circular, deíctico, que deja de ser una sustancia de significación y puede llevar dentro de ella otras formas. Subyace en este pensamiento la idea de que la lengua es un sistema que se mantiene por convención, pero que ésta se puede romper. Se trata, en definitiva, de un texto concebido como productor de remas, enunciados que contienen información nueva, que son independientes del esquema original del tema del que están extraídos. El segundo ejemplo que apuntamos se opera sobre la palabra memoria, en el que la palabra se vacía denotativamente para adoptar otros sentidos. A través del recurso de la ojiva se amplía la semántica de la propia palabra debido a la tendencia antidiscursiva de la lírica que nos ocupa y se da a entender que la propia materia lingüística y su memoria puede llevar incorporadas rías, al partir la palabra memoria, rías, que dividen y fragmentan la palabra para crear la imagen que explique el recurso de la división operado en el término. Al igual que una ría penetra en la costa debido a la desembocadura de un río y causa un hundimiento en el litoral, la palabra memoria, que contiene una ría interna, penetra asimismo en el término que se encuentra próximo, osos, huesos. Fragmenta esta palabra y también el espacio entre los versos en este vocablo, creando así su particularidad hundimiento poético en el litoral. Su bipartición en los límites de la palabra, en las arestas, como diría nuestro poeta. Este procedimiento, paradójicamente, no destruye el sentido, sino que aumenta el significado a través de la visión de la representación plástica que se origina en forma de imagen. Se crea una figura mental que evoca lo real y proporciona respuestas emocionales. En este uso parece subyacer una búsqueda fonética que revele lo que no está a la vista, que cambia el sentido de lo que percibe. Se trata de acercar el peso denotativo de las palabras para darle su sentido más amplio, porque la realidad en cada palabra está en relación con ella misma y con la que entra en contacto. Estos procesos quizá están relacionados con la vigilancia de estilo, que es una característica propia de los años 60 en Portugal. En este caso vemos que se construye el tema de una manera visual y provoca nuevas opciones de lectura para que el propio receptor reconstruya su sistema de signos y es la grafía la que organiza el sistema. El poeta parece querer que el propio receptor reconstruya su sistema de signos porque el sujeto lírico solo ofrece indicios, señales, elementos a veces inasibles. La palabra parece recomenzar su nueva vida, deja de ser una forma de contenido estable cuando se aplican en ella estos recursos estilísticos, el encabalgamiento para crear la ojiva. Se trata, en definitiva, de querer conferir a la palabra todo el peso que encierran. Las palabras en esta poética tienen un peso ontológico por el silencio ontológico que oculta y mantiene velado. Así, al descomponer las palabras en la escritura, se forman dos contenidos como representación, creando una imagen de enorme belleza. La palabra osos, los huesos, símbolo del último vestigio de lo que fue un ser vivo que permanece cuando el resto del cuerpo ha desaparecido. Al disgregarse y perderse el tejido al que van unidos, inicia su metamorfosis hasta transformarse en solos, osos.
rompiéndose de este modo la unión que mantuvieron con los músculos, un vínculo que solo aparece cuando vivido. Se trata de un proceso de rarefacción, donde la palabra inicial se vacía o hace menos denso su significado, denotativo para alcanzar otros significados creados por la fragmentación en la escritura. Esta imagen la podríamos parafrasear diciendo que al morir el cuerpo inicia un proceso de descomposición de los tejidos y órganos que concluye cuando finalmente están los huesos solos, osos. Lo que probablemente esté recreando esta imagen es de nuevo el tópico aplicado también en este caso a la debilidad ontológica histórica de la palabra del tempus edas rerum, unido asimismo a la idea universal del ubisum, que habla de la muerte, de su poder igualador y del peso veloz del tiempo que todo lo destruye. Estamos ante una imagen que se construye, como leemos en el poema, cantando lo oído. En nuestro caso, parece que el ejemplo que analizamos se basa en el orden general de posibilidades fonéticas que tiene el sustantivo generador del recurso, que quizá no posea otro significado que el actuar como sinónimo poético del segundo. Osos, los huesos, es igual a osos, los suelos, o los solos, perdón, porque los elementos que lo forman son posicionalmente equivalentes en el poema. Asimismo, se puede ver como la palabra osos se vacía de contenido y fue sometida a una especie de erosión para alcanzar otro sentido más amplio en el acto de poetizar o escribir. El término sobrepasa la primera intuición que puede haber surgido en el inconsciente de osos como símbolo que ilumina una nueva visión y suscita una multiplicidad de lecturas. Asimismo, la posición que se establece entre osos y osos se da en el mundo de la intuición, que se produce de un modo próximo por medio del osímoro, palabras que parecen contradecirse, pero que combinadas originan nuevo sentido. En el ejemplo que analizamos, se neutraliza el término primero, pero alcanza una mayor disponibilidad y posibilidad significativa, y lo que queda finalmente como vestigio es la propia conciencia de lo creado y lo escrito como forma de conocimiento. Estamos ante un proceso de metasemia o cambio de significado, teniendo en cuenta en el contexto donde se usa. La palabra inicial deja de ser una forma de contenido estable y sobrepasa la información y el pensamiento. Este recurso tiene que ver con lo que Lausberg llamó oscuritas en dirección imprecisa, en donde el texto permite dos posibilidades de comprensión. En otro orden de cosas, podemos afirmar que el poema poetiza en los límites de las palabras, en sus zonas de fractura, en el que el encabelgamiento operado en las palabras, funciona como un recurso díctico altamente productivo, donde la forma de nuevo explica el tema. Se produce de este modo una connotación especial que no es solamente una asociación de ideas, sino una correlación inmanente al propio texto como estructura que es clave para la interpretación del mismo. Estamos ante un código hermenéutico simbólico que formula un enigma, pero aporta su desciframiento al crear en la grafía su nuevo sentido, y donde el poema, lo escrito y lo poetizado, es solo sugerencia y es el lector el que tiene que reconstruir todo de nuevo y buscar la coherencia, donde las condiciones de verdad quedan en suspenso y el sentido se produce por el desenchamiento de significados. Nos encontramos ante una lírica que se abre a lo imprevisto, uno de sus mayores logros y atractivos que producen fascinación, porque crea un lenguaje autotélico que encuentra su sentido solo dentro de él. Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que la renovación, la experimentación y un desafío a la convencionalidad receptiva son, pues, la principal novedosa de esta lírica. Muchas gracias a todos por la atención y espero que no haya ido demasiado rápido. Ha sido Está muy bien. muy denso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, por tu, en fin, es un pequeño recorte, pero que nos permite, en fin, y a quien nos acompaña, pues tener una pequeña percepción de lo que puede esperarse de una poesía como la de Nuno Guimarães. Y yo añadiría también de lo que hay algo que me, en fin, ya había tenido esa percepción en otros momentos y ahora más y quizás cada vez más, ¿no? Hay cosas que son bastante desconcertantes en un poeta como Nuno Guimarães, ¿no?
obra muy breve, pero que realmente, si te dispones a hablar sobre ella, Es intensa. Es de una intensidad que, en fin, pero que es una intensidad que proviene de su escasez. ¿No? Vamos a decirlo así de forma un poco imprecisa. Y de Es su decir, juventud, muere con 31 años. sí, efectivamente. Pero ahora me refería a propio material textual, quiero decir, es poco texto. No digo que hay poemas largos y todo eso, ¿no? Pero quiero decir que es en fin, como decir, es un trabajo sobre la palabra que hace con que menos sea más. En realidad es un tópico, ¿no? En fin, de otros contextos, pero quiero decir, por cosas que has ido diciendo, lo que iba es una poesía que nos fuerza, a producir conciencia lingüística. Desconcierta porque Sí, a veces dices ¿por qué claro, divide, cabalga la palabra memoria, por qué encabalga la palabra huesos? exactamente. No, y en fin, en muchos casos de lo que, en tu trabajo y todo eso, en fin, hay mucha de esta, vamos a decir, de esta poética que, aunque pueda no parecer a primera vista, aunque lo vinculemos, por ejemplo, a cosas, y con todo acierto, por cierto, porque es contextual, ¿no? Y es coyuntural, del ámbito de la poesía experimental y todo eso que se estaba haciendo, pero hay muchas cosas aquí que tienen que ver también con, por ejemplo, lo que es la poética barroca, ¿vale? En fin, hay muchas soluciones, dilogismos, en fin, muchas cosas que se topan constantemente. Pero bueno, ¿a dónde yo iba? Es una poesía que al final no te permite un anclaje, después voy a decir que tiene un anclaje, vamos a decir, eh, temático, ¿vale? Muy preciso. Pero es una poesía que te obliga a pensar lingüísticamente, ¿no? Tienes que tener dominio de lo lingüístico, por decirlo de alguna manera, y también dominio justamente en fin, de eso que en su día se llamaba la poética y la retórica, ¿vale? Porque se ve claramente que es desde una especie de intimidad y conciencia, en fin, de todos esos dominios que Nuno Guimarães estaba avanzando, ¿no? Y estaba probando, ¿vale? Bien, lo que hace con que esta poesía, y creo que los ejemplos, pocos, pero en fin, podrían añadirse más, no sea un simple juego que muchas veces asociamos a cierto tipo de experimentalismos, ¿vale? Un simple juego, vamos a decir, conceptual, es que hay algo en estos poemas, ¿vale? Que permanece enigmático, ¿vale? Hay algo que se resiste, ¿vale? A una significación, digamos, unívoca, ¿vale? Y tranquilizadora. Desasosiega un poco, ¿no? Porque hay un momento que, en fin, el primer soneto sobre todo, pues hay allí cosas que yo he visto en muy pocos sonetos, ¿vale? Hacer ciertas cosas con los versos en los sonetos, con una cantidad de soluciones muy variadas en un mismo soneto, ¿vale? Que eso es oficio, eso es lo que antes llamábamos oficio. Bueno, pues eso es lo que es poesía, ¿no? Eso es lo que siempre ha sido. En fin, a ver, podemos llamar poesía muchas cosas. Sobre todo en los últimos tiempos llamamos poesía lo que vulgarmente decimos prosa quebrada, ¿vale? Prosa quebrada. Es prosa que en realidad la gente dispone para parecer poemas, ¿vale? Pero es que aquí hay otra cosa, ¿vale? Y eso, sobre todo, esa, en fin, en fin, esa aventura con las palabras, queriendo tocar algo que es, tú antes al principio llamaste la atención para ello, ¿no? Es el código lingüístico, es el código literario, todo eso puede estar en entredicho, ¿vale? Y tiene que estar en entredicho en fin, en la gran literatura, vamos a decir así. Pero es que hay algo más. Es el propio imaginario que se está tocando, ¿vale? La propia manera de imaginar con las palabras, ¿vale? Y esto es algo más que muy pocos poetas tienen.
solo realmente los grandes, ¿vale? ¿No? Es como una especie de, en fin, cancelación, reactivación, somnolencia, despertar, ¿no? De esa potencia imaginante, de esa potencia de la imaginación, bueno, hay que saber hacer, ¿vale? Y no todo el mundo es poeta, pero yo si hay algo que tengo claro es que Nuno Guimarães sí lo era. Lo que podríamos especular, pero esto sería un contrafactual, es hasta dónde podía haber llegado su obra, si había habido más. Aunque en fin, el recorte que hiciste para esta charla no iba por ahí, pero hay, digamos, dominantes temáticas y también referenciales muy importantes en la poesía de Nuno Guimarães, pero que todas remiten siempre, de alguna manera, como tú muy bien dijiste, a esa incorporación formal, es decir, que se incorpora el tema de la escasez del mundo agrario, en fin, todo eso, en fin, de la desertificación. Podemos encontrar ahí prenuncio y prefiguración de muchas cosas. Que conecta con el realismo también. Que conecta con cosas como el neorrealismo, etc. Y que se ve que además, y eso me agrada también mucho, ¿no? Nuno Guimarães, y ahí pues el término de comparación y ciertamente de inspiración fue Carlos de Oliveira, no abdicaron de ese, digamos, de ese, ¿cómo decir?, de ese conjunto de problemas que de alguna manera pues provienen de ese ámbito de lo que convencionamos llamar el neorrealismo, ¿no? Pero que en el fondo supone sobre todo una reflexión sobre, en fin, sobre el estado de lo político y el estado de lo social, etc. Lo que pasa es que lo incorporan al trabajo sobre la palabra, de alguna manera, ¿vale? Y bueno, en fin, de lo que comentaste, realmente esta cuestión de la figura de la ojiva, hay algo que ciertamente una poesía como de la de Nuno Guimarães también demanda. Es ese, y es especialmente, creo, acertado y apropiado para un caso como el que tienes, en fin, el que has tenido entre manos y que ojalá que sigas con él. Y es digamos, el funcionamiento figural, ¿no? Del verbo, ¿vale? La figuralidad del verbo, ¿vale? Y esto parece que es solo una manera de decir, pero es que el concepto de figura, ¿vale? Es un concepto muy potente desde el punto de vista hermenéutico, ¿vale? Y que yo creo que tiene mucho que ver también con Nuno Guimarães. Y los apuntes que hiciste, subordinando a justamente a esa figura de lo ojival, ¿vale? Yo creo que funciona, porque lo figural ahí de la ojiva atañe ese equilibrio en una especie de tensión y en fin, de inminencia de derrumbe, vamos a decir, ¿no? O de sostén de un derrumbe o de inminencia de un derrumbe. O sea, siempre se juega ahí con una cierta ambigüedad. Eso es lo que es, digamos, la plusvalía figural de la ojiva, ¿vale? También, obviamente, la reventación y la titulación y todo eso, pero al final acaba aludiendo a lo mismo. Es esa tensión entre, digamos, en fin, una especie de equilibrio, una especie de estasis, ¿no? Pero también que de movimiento. No afecta solo a la bipartición de la palabra que forma dos lexemas, a veces, como en el que estamos proyectando, la misma disposición tipográfica que separa el artículo os de sos, de los huesos, está potenciando un poco el significado también, por ejemplo, de la ría. Lo mismo que la ría separa dos orillas, separa excesivamente como disposición tipográfica
artículo Claro. del adjetivo, ¿no? De Efectivamente. los solos. Hay una cosa Es que se decir, dice. está pensado, es una poesía pensada. Sí, efectivamente, pero es pensada y lo acabas de subrayar una vez más, atañe a todos los niveles, digamos, de la, Sí, del código lingüístico. eso Es decir, en fin, atañe a todos los... sí, porque está todos creando también las dimensiones de la una palabra. gramática. Se pasa, por ejemplo, de un sustantivo como huesos, que el núcleo es un sintagma nominal, a tener un determinante más otro un sintagma adjetivo, ¿no? Es decir, cambia un poco también el concepto de gramática. Incluso cambiaría lo que entendemos por verso y estrofa, porque parece que cuando disgrega sos ha pasado a ser otra estrofa diferente de la de arriba, ¿no? Claro. Es decir, es un juego muy elaborado, muy pensado a veces. Sí. La ojiva no parte solo la palabra, sino que está partiendo también los sintagmas, el concepto de estrofa, de verso. Y aquí tendríamos casi como una especie de ojiva invertida. Sí. La inversión Sí, de la figura ojival. ¿Vale? Bueno, sí. Muchas gracias. No sé, Yo creo que estamos perfectos dentro del tiene tiempo. muchas cosas. Y bueno, seguiremos esta conversación en otros contextos y sobre todo pues agradecerte que, en fin, que sea en un ámbito como un espacio académico como el nuestro, que te hayas dispuesto a trabajar un poeta como Nuno Guimarães y en fin, que, como digo, pues hay ahí algo que nos sigue desasosegando, ¿no? Y es una pena que, en fin, figuras como él, y no es el único, hay muchos casos así. Digamos que eso es un problema de una literatura y de una cultura como la portuguesa, ¿no? En fin, tenemos poca mano de obra. Tenemos cosas muy interesantes, pero poca mano de obra, ¿no? Esto ocurre a todos los niveles de la vida cultural del pasado y del presente y ciertamente del futuro, ¿no? En fin, no tenemos mãos a medir. Y bueno, agradecerte mucho esa disposición y en fin, ese compromiso tan determinado y consecuente y con resultados objetivos. Bueno, y te doy las gracias también por la oportunidad y toda la ayuda prestada. Y nada, muchas gracias por haberme permitido exponer una parte pequeñita de lo que supone toda esta lírica y toda esta poesía que tiene una gran intensidad y importancia, yo creo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.